El manga comienza mostrándonos a unos viejitos expertos en la navegación, conduciendo un bote en medio de un ambiente bastante tenebroso, de allí que no entiendan por qué alguien tan bonita y delicada como la prota, se encuentre pagando el viaje a ese lugar tan oscuro y tenebroso. Pero bueno, la prota les confesó a los viejos que ella es maestra, así que se encuentra rumbo a la isla macabra para realizar un trabajo. Ya saben que con la escasez de trabajo, a veces toca ir a lugares muy escabrosos con tal de obtener la primera chamba, y eso es lo que le está tocando hacer a la prota. Pero bueno, para entrar un poco en contexto, el manga nos retrocedió un mes en la escala temporal, donde vemos que una de las criadas de la casa donde anteriormente trabajaba la prota, le entregó a la waifu una carta, y aunque ese pibito de ahí no quería dejar que la prota la leyera, ella de todas formas se lo sacó de encima, ya que sentía mucha curiosidad por conocer el contenido de la misiva. Sin embargo, antes de poderla leer, la prota se enteró que su actual jefe la iba a despedir, ello en vista de que el condenado prefirió contratar a una maestra rubia en su lugar. Así es como sin nada que perder, la prota se fue a su casa para leer la carta que le había llegado, dándose cuenta que era una oferta de trabajo con muy buena paga. Lo único sospechoso era que el sitio de trabajo quedaba donde el diablo perdió los hijos, pero bueno, a falta de chamba cualquier isla tenebrosa resulta atractiva para ganarse la guita. Que cuando la prota continuó leyendo la carta, pudo darse cuenta de algunos detalles de la oferta laboral, entre ellos expresó que la razón por la que la requieren en la isla remota, es para que enseñe a una minita llamada Aile, ya que ésta acaba de quedar huérfana y no quieren mandarla a la escuela, de allí que quieren que la prota sea la maestra a cargo en la casa. Que para que la prota no se preocupe por los gastos de traslado, en el sobre donde venía la carta le dejaron unas cuantas moneditas de oro, las cuales serán más que suficiente para cubrir los gastos del viaje a la isla, que dicho sea de paso las monedas de oro superan varios meses de salario. De allí que la prota se sorprendiera tanto al notar que los desconocidos de la isla le confiaran esa cantidad de dinero, sin tener la certeza de que ella aceptaría la oferta de empleo, pero bueno, justo en eso irrumpió en la habitación un sacerdote, el cual se mostró algo preocupado por el hecho de que la prota todavía estuviera despierta, a pesar de que ya es tarde. A esto la prota le contó que todavía tenía unas cositas por hacer, y bueno, ahí el sacerdote aprovechó la oportunidad para agradecerle a la prota por encontrarle una medicina que tenía tiempo sin tomarse, pero que la prota tuvo la amabilidad de buscársela. Que a esto la prota le dijo al sacerdote que no se preocupe, ya que ella lo hizo con mucho gusto debido a que lo considera al sacerdote como un padre, después de todo gracias a él es que ella tiene licencia para ser maestra. Pero bueno, el viejo le dijo a la prota que más allá de que ahora sea maestra, de todos modos está desempleada, pero no pasa nada, la prota dijo que considerará el despido como un breve descanso, ya que tiene algunas otras ofertas de trabajo sobre la mesa. Y claro, el viejo como todo sacerdote, le dio a la prota el respectivo sermón, en el sentido de que procure seguir la voluntad de Dios, que se encomiende a él, y que busque obrar en todo momento con rectitud. Que como el sacerdote ya se intuía que la prota tomaría el trabajo más peligroso de las opciones que tenía, decidió sacarse su crucifijo para entregárselo a la prota, a ver si con él logra protegerse de las auras malignas que hay en la isla macabra. De allí que volviendo al presente vemos a la prota tomando el crucifijo, guardándoselo al interior de la blusa, y realizando su respectivo rezo para que todo vaya bien en la isla macabrona. Que en una de esas el encargado del bote anunció que ya se encontraban llegando a la isla, donde se puede apreciar que en efecto la isla es bastante tenebrosa, o sea tal parece que no hay sistema de alumbrado público, todo es negro en ese lugar. Así es como luego de bajarse del barco, la prota tuvo que subirse a un carruaje ya que para llegar a la mansión en la que trabajará, es necesario tomar el transporte terrestre, por eso al cabo de unos cuantos kilómetros de recorrido, vemos a la prota al interior de la mansión, donde estaba siendo guiada por un mayordomo que mide aproximadamente 3 metros. Allí dicho mayordomo tocó la puerta de la oficina del jefe de la mansión, a quien le anunció la llegada de la prota. Y bueno, resulta que el dueño de la mansión es un tipo bastante guapo, su nombre es Lian, y tuvo la cortesía de darle la cordial bienvenida a la prota, de hecho por su cortesía ni parece que fuera el dueño de una casa tan macabra. Que ahí en medio del recibimiento, Lian le dijo a la prota que él fue quien le envió la carta, solo que la prota no podía dejar de pensar en el hecho de que Lian sea tan joven, por eso Lian le dijo a la prota que no se sorprenda de su juventud, ya que en efecto él es el dueño de la mansión. Seguido a esto Lian invitó a la prota para que tome asiento, donde le explicó que la razón por la que él es el dueño, es debido a que su madre falleció y a que su padre abandonó la casa, ante tal ausencia de personas mayores. A él le tocó llenar el vacío de poder que se generó en la casa, y aunque la mayoría de las personas le aconsejaron que abandone la casa, ya que dicha casa parece estar embrujada,
él se mantiene firme en la idea de permanecer viviendo en ese lugar. Que si me preguntan a mí, yo me fuese ido. Eso de vivir en una casa embrujada no es de valientes, es de pendejos, pero bueno, Liam quiere honrar la memoria de su fallecida madre, ya que ella tenía un apego muy grande hacia esa casa. Que mientras la prota iba escuchando la historia, comenzaba a entender los motivos por los cuales se dice que la isla es tenebrosa, pues si en dicha isla hay casas embrujadas, tiene sentido que tenga tan mala fama la isla. Pero bueno, más allá de eso, Liam le informó a la prota que la muerte de su madre todavía está muy reciente, de allí que si nota el ambiente cabizbajo y nostálgico, es debido a que están sintiendo la ausencia de su madre. No obstante, Liam tiene fe en que la prota ayudará a levantar el ánimo en la mansión. Tras esto, Liam condujo a la prota a otro lugar de la mansión, donde se tiene previsto que otra persona le explique los detalles de su trabajo, pero eso sí, antes de dejarla sola, Liam le advirtió a la prota que no haga caso a los rumores que pueda escuchar de la gente del pueblo, pues ahí son muy chismosos y les gusta inventar muchas historias falsas. Que claro, haber escuchado esto hizo que la prota sospechara un poco. Sin embargo, cuando quiso repreguntarle a Liam sobre el tipo de rumores que corren por el barrio, este ya se había ido. En su lugar estaba esa linda criada llamada Jane, la cual será la encargada de explicarle los detalles del trabajo a la prota. Pero antes de hacerlo, Jane se acercó extraña y repentinamente al oído de la prota, para susurrarle que está aliviada de ver que contrataron a una persona de su misma edad, pues en esa mansión hay contratada pura gente vieja. Obviamente la reacción de la prota frente a esto fue de mucha sorpresa, o sea, no había razones para que Jane le dijera eso al oído, pero bueno, tras ese extraño comportamiento, la criada continuó con su deber al pasear a la prota por la mansión, básicamente para que conozca las instalaciones. Así es como en una de esas, la prota observó una torre que le llamó la atención, por eso le preguntó a Jane qué función tiene la torre. A esto Jane dijo que esa torre fue un anexo que decidió construir la madre de Liam antes de morir, pero que luego de su fallecimiento nadie más lo ha utilizado. De hecho, esa torre está clasificada como área prohibida, de allí que ninguno de los trabajadores de la mansión tiene permiso para acceder a ella. Pero gente, les digo sinceramente que este manga me está comenzando a dar miedo, pues en una de esas se pudo ver a una mujer asomada por la ventana de la torre, la cual se suponía que estaba vacía, siendo que a la par de esto, unos cuervos comenzaron a cacarear. Sin embargo, Jane le dijo a la prota que no le preste atención a los cuervos, ya que el recorrido aún no termina, por eso se la llevó a la cerca de la mansión, donde le explicó cuál era el camino para llegar al pueblo. Pero más allá de eso, la prota estaba comenzándose a hacer algunas preguntas sobre la misteriosa muerte de la señora de la casa, así como de la personalidad de la niña a la que ella tiene que ir a cuidar. El detalle es que cuando la prota quiso hacerle la pregunta a la criada, de repente sintió que alguien desde atrás le había lanzado algo. Ante esto la criada se asustó un poco, pero la prota parece no estarlo. Ella, manteniendo su postura, volteó a ver quién pudo haber sido el autor de la agresión, dándose cuenta en ese momento de la presencia de la niña de la casa. O sea, desde ya les digo que la prota tendrá una chamba complicada, ya que el primer encuentro con Ailey no fue precisamente el más amistoso de todos. Que ante el gesto grosero de Ailey, Jane acudió a donde ésta se encontraba para corregirla de que no debió de haberle lanzado un ataque a la prota, ya que ésta es quien será la encargada de enseñarle a partir de ese momento. Y claro, ahí la prota se sorprendió un poco, dado que ella no sabía que la minita que la acaba de agredir, sería precisamente la piba a la que ella tendrá que cuidar. Que con semejante bienvenida la prota ya se va haciendo la idea de que la chamba no será fácil. De hecho, la prota vio que Ailey ya tenía otra piedra en su mano para lanzársela. Sin embargo, justo en eso se escuchó a espaldas de la prota el grito de un tipo insultando a Ailey, con lo cual cabe la posibilidad de que la piedra que Ailey estaba por lanzar no era para la prota, sino para este tipo que la estaba insultando. Pues el pibe insultador andaba como que muy molesto, acusando a Ailey de ser una bruja, y expresando que por su culpa su madre y su hermano habían fallecido. De hecho, era tanta la rabia de aquel pibe, que él también decidió agarrar una piedra con el objetivo de lanzársela a la piba. Sin embargo, antes de que pudiera consumar el lanzamiento, la prota lo detuvo agarrándola del brazo, al mismo tiempo en que le dijo que la violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero a ver, el pibe re indignado pide que lo suelten, ya que en primer lugar la que comenzó a lanzar piedras fue Ailey, con lo cual, al menos debería de permitírsele a él el derecho de réplica. Pero bueno, al notar la escena, Ailey decidió hacerse la víctima, volteándose a llorar sobre el regazo de la criada Jane. Sin embargo, el pibito campesino no le cree absolutamente nada a Ailey. Él sabe que la minita es re manipuladora, y que está fingiendo llorar para que la dejen tranquila. Que a todo esto apareció el padre del pibito,
para decirle a su hijo que ya estuvo bueno de pleitos, y que mejor se regresa a casa, pues a su pensar, ese bosque es demasiado peligroso como para que él ande solo. Por eso, a falta de que el niño le hiciera caso, el señor campesino tuvo que acercarse a tomarlo de la franela para así llevárselo a la fuerza. Sin embargo, justo en eso la criada Jane le dijo al señor campesino que las bromas de su hijo han ido demasiado lejos, pues no es la primera vez que se cuela al territorio para acusar a Ailey de ser la responsable de la muerte de su madre y hermano, de allí que Jane quiere que el señor le pida a su hijo que deje de estar haciendo eso. Sin embargo, el padre del pibito campesino no le hizo ni puto caso a la criada, en su lugar se quedó mirando a la prota, un tanto sorprendido por el hecho de darse cuenta que hay una empleada nueva en la mansión tenebrosa. Pero más allá de lanzarle una mirada intimidante, el señor no dijo nada más, él luego de eso simplemente se fue del lugar con su hijo, dejando a la prota con más dudas que certezas sobre la razón por la que se le quedaron mirando de esa manera. Y bueno, como Jane notó que la prota estaba intrigada por la identidad de aquel señor, la criada le informó a la prota que dicho hombre se dedica a la pesca a unos metros del bosque, pero antes de seguirle contando sobre uno de sus vecinos, Jane dice que tienen trabajo por hacer, que entre dicho trabajo se encuentra ir a bañar a Ailey, que se ensució por andar yéndose al patio a agarrar piedras. Pero bueno, a todo esto Ailey se acercó al oído de la criada, para preguntarle quién porongas es la prota. El detalle es que Ailey hizo la pregunta en un tono de voz lo suficientemente elevado como para que la prota escuchase la pregunta, por eso personalmente contestó que ella es su nueva maestra. Y bueno, ante la confesión de la prota Ailey quedó un poco sorprendida, ya que no pensó que le fueran a buscar una maestra tan pronto, siendo que como al parecer Ailey no estaba de acuerdo, salió corriendo en ese mismo momento con dirección a la mansión, dejando a Jane y a la prota más sorprendidas que yo cuando me enteré que Naruto se casó con Hinata. Pero bueno, al rato tanto Jane como la prota pudieron encontrarse con Ailey al interior de la mansión, donde la criada le pidió a la pibita que al menos tenga la decencia de saludar a la prota formalmente, y de darle la bienvenida a la mansión. Que como la prota notó a la niña muy nerviosa, decidió dedicarle algunas palabras para ver si así entraba en confianza, sin embargo, Ailey no parecía muy cómoda que digamos. Por eso la prota continuó con su discurso, acercándose un poco más a la niña y preguntándole si acaso se hizo daño cuando lanzó la piedra, pero ni ante esa pregunta tan directa la prota logró que Ailey pronunciara palabra, o que al menos cambiara un poco su rostro circunspecto. Y claro, ante esto la prota se puso a pensar que Ailey es la niña más rara a la que le ha tocado cuidar, por eso le preguntó si ella ha tenido maestra o maestro anteriormente. Sin embargo, la niña seguía sin responder, lo cual fue interpretado por la prota como que Ailey no ha tenido una maestra antes, de allí que a falta de confesión, la prota concluyó que la niña no sabe leer ni escribir, pero no, cuando la prota asumió que Ailey no sabía leer ni escribir, Ailey decidió hablar para aclarar que ella sí sabe leer, aunque debió admitir que escribir se le dificulta un poco. Ante esto la prota le preguntó a la niña si tiene algún libro preferido, siendo que como Ailey dijo que sí, la prota le pidió que por favor le lee un fragmento de dicho libro, de esa forma la prota generará empatía con Ailey, al mismo tiempo en que podrá evaluar qué tan avanzadas están sus habilidades de lectura. Así es como la pibita inició la lectura de una de las páginas del libro, que la verdad la historia del libro estaba bastante buena, sin embargo resulta irrelevante para la trama, ya que el propósito de la lectura no era enfocarnos en el contenido del libro, sino poder analizar la capacidad lectora de la niña. Siendo que luego de finalizada la página, la prota felicitó a la pibita con base a que leyó muy bien. Y bueno, frente a esto Ailey se sonrojó un poco, seguido a lo cual le ofreció a la prota una flor, y claro, ante tal gesto la prota se sorprendió bastante, ya que eso de que antes ni siquiera le quisiera hablar y ahora le haga regalos, es algo cuanto menos contradictorio. En cualquier caso ese cambio de actitud le beneficia a la prota, por eso le dio las gracias de forma reentusiasta, que si bien dicho entusiasmo no fue correspondido por la niña, de todas formas ya ambas han avanzado positivamente en su relación. Tras esto, la prota se fue a encontrar con una criada que tiene aproximadamente 85 años, la cual se encargó de darle a la prota algunos consejos sobre su nuevo trabajo. En este sentido le informó a la prota sobre el horario del jefe, para que sepa en qué momentos podrá hablar con él y en qué momentos no, así como también, la criada Vejestorio, le entregó a la prota una copia del juego de llaves de su habitación y la de Ailey. Tras esto la prota se fue a su habitación, donde Jane apareció para dejarle servida la cena, pero no solo eso, además de la cena Jane le ofreció a la prota un discurso reconfortante, expresándole que tal y como se ha podido dar cuenta hasta el momento, todas las personas, tanto trabajadores como dueños de la mansión, son re amables.
Con lo cual, la prota no tiene de qué preocuparse, ya que más allá de la familia del pescador, nadie más en el barrio se atreve a culpar a la familia de la casa embrujada por nada. De hecho, Jane expresó que antes de trabajar allí ella tuvo que vivir una vida bastante dura en la calle, por eso está agradecida con esa familia, y está convencida que la prota estará dentro de unos días igual de agradecida que ella. Y bueno, al escuchar esto la prota se tranquilizó un poco, le dio las gracias a Jane por su amabilidad, siendo que a su vez Jane se fue, ya que consideró que le estaba arruinando a la prota su tiempo de descanso. Así es como a la partida de Jane, la prota se quedó sonriendo y pensando que de hecho es la primera vez que la tratan tan bien en un trabajo. En todos los casos anteriores había tenido jefes prepotentes, alumnos groseros, o criadas altaneras, pero nada de eso se ha manifestado hasta ahora. Más allá de los rumores de que la casa está embrujada, el ambiente laboral le resulta perfecto a la prota, por eso luego de comerse la cenita que además estaba muy rica, la waifu se fue a descansar en la camita, la cual también estaba muy comodita, por eso no pasó mucho tiempo antes de que la waifu se quedara dormidita. Que a la par de que la prota se quedó dormida, el manga nos mostró una escena de la mansión quemándose por completo, a lo cual los vecinos comenzaron a mirar lo acontecido, expresando que dicho incendio probablemente sea obra de la bruja que vive allí adentro. La verdad que todo esto está resultando bastante tenebroso y confuso, de hecho en una de esas los vecinos comenzaron a culpar a la prota de lo ocurrido, lo cual carece de sentido, pero bueno, toda la escena del incendio y de la culpabilidad infundada hacia la prota, en realidad se corresponde con el hecho de que todo se trató de un sueño de la prota. O más bien, podría decirse que se trató de una pesadilla, por eso al nomás despertar la prota besó su crucifijo, ya que ese tipo de pesadillas están bastante raras. En cualquier caso ya la pesadilla pasó, por eso la prota se fue a lavar la cara con el objetivo de terminar de despertarse. Seguido a ello se puso sus respectivos guantes, se peinó, colgó su crucifijo sobre su cuello, y listo, ahora sí es verdad que la prota está preparada para su primera chamba. Que como es su primer día de trabajo, la prota está pensando que debe de hacer las cosas muy bien para así llevarse una buena primera impresión. Después de todo, luego del encuentro de ayer, la prota llegó a la conclusión de que Aile no será una piba difícil de manejar, aparentemente la niña es bastante tranquila, pero bueno, eso era ayer porque no había entrado en confianza, hoy luego de unas horas la situación comenzó a cambiar, dado que al sentirse cómoda con la prota, Aile comenzó a ser más inquieta que antes. Por eso la prota tuvo que agarrarla y sentarla por la fuerza, ya que esa era la única forma para que se quedara tranquila con el rostro mirando hacia el cuaderno. En ese punto, la prota comenzó a explicarle a la piba que ha llegado el momento de iniciar con las divisiones de 3 y 4 cifras, que la verdad, siéndoles sinceros, a mí ya se me olvidó dividir hasta de a 2 cifras, cada vez que necesito hacer un cálculo a pelo por la calculadora. Pero bueno, el caso es que mientras la prota se esmeraba en explicarle la teoría a la Aile, esta más bien se puso a mirar la taza de café que tenía a su derecha, seguido a lo cual causó que se cayera, para de esa forma zafarse de la explicación al desviar la atención de la prota a la taza recién quebrada. Que en medio de lo acontecido, Aile le dijo a la prota que mientras limpiar la taza dañada, ella quiera irse a jugar con el pájaro de la jaula, y bueno, ante esto la prota se acercó para revisar el fulano pájaro de la jaula, dándose cuenta que el condenado canario es muy lindo. A esto, Aile le confesó a la prota que le gustaría sacar al canario al bosque, sin embargo, la prota le recordó a la niña que ella tiene prohibido salir al bosque, pero bueno, Aile dijo que si bien ella tiene prohibido salir al bosque, dicha prohibición se aplica si sale sola, en cambio, si la prota la acompaña, no estaría incumpliendo la prohibición de salir sola al bosque. Pero a ver, la prota se puso a pensar que quizás se puede ganar un problema sacando a la niña, ya que en principio ella ni siquiera sabe cuál es el motivo por el cual le tienen prohibido pisar el bosque, por eso para salir de la duda, le preguntó a la criada de 85 años si está bien que ella lleve a la niña al bosque. Sin embargo, la criada de 85 años no respondió a la pregunta de la prota, ella simplemente le devolvió una mirada fría y penetrante, la cual causó que la prota sintiera un poco de miedo, y es que yo en su lugar también habría sentido miedo, porque es que la anciana no despegaba la mirada de la prota, a pesar de que no le había dirigido ni una sola palabra. Que fue allí, en medio del momento incómodo, que la prota entendió la razón por la que la criada vejestorio no le respondió, y es que cuando la criada le dio la bienvenida a la prota, le informó que a partir de ese momento la prota tendría el total y absoluto poder de decidir lo que es mejor para la niña, con lo cual, la criada de 85 años no tiene voz para opinar con relación a si Aile debe o no salir al bosque.
Pero claro, al entender esto la prota quedó calva ya que considera que le están dando mucha responsabilidad a una persona que ni siquiera tiene 24 horas en el trabajo. De allí que la prota comenzó a realizar otro tipo de preguntas, con el objetivo de evaluar la conveniencia de la salida al bosque. En este sentido la prota preguntó si en dicho bosque hay lobos, y bueno, a esto Ailey dijo que sí hay, pero que solo salen de noche, por lo que para ella será seguro salir en ese momento, ya que es de día. Que ante esto la prota le otorgó el permiso a la niña, aclarándole que solo tiene unos pocos minutos para estar en el bosque. Luego de ello, Ailey deberá regresar de inmediato. Y claro, Ailey sabe que tiene que aprovechar su tiempo libre, por eso de inmediato tomó al pájaro y se fue corriendo al bosque. Entretanto, la prota se fue a sentar con la criada Jane, a quien le comentó lo ocurrido durante sus primeras horas de chamba, y bueno, ahí la Jane lo que hizo fue reírse ya que la forma en la que la prota estaba contando su experiencia, le resultó risible. Que en una de esas, como la prota estaba hablando mucho suyo, decidió darle un poco de atención a Jane, elogiando el bonito collar que colgaba sobre su cuello. Y sí, ante esto la criada expresó que ese es un collar muy caro, que ella ni trabajando 10 años podría comprar, solo que ese fue un regalo que le hicieron sus jefes, de quienes volvió a expresar que está muy agradecida, ya que estos la sacaron de la calle, donde estaba teniendo una vida repleta de dificultades, para prácticamente adoptarla en la casa. De hecho Jane se permitió confesarle a la prota que la antigua señora de la casa era re buena persona, por eso al enterarse de su repentina muerte ella sufrió mucho, pero yendo más allá, si ella, que no era su hija, sufrió su partida, Jane no quiere ni imaginar el dolor que puede estar sintiendo Ailey, porque es que resulta que la niña estuvo presente en el momento que su madre falleció. Ella presenció personalmente el accidente donde su madre murió, siendo que a partir de ese momento Ailey ha comenzado a ver fantasmas, lo cual ha alimentado los rumores de que la niña es una bruja y otras cosas más. Pero a ver, al escuchar esto la prota le dijo a Jane que no hay de qué preocuparse, pues lo más probable es que Ailey se esté inventando eso de que ve fantasmas para llamar la atención, ya que lo más probable es que se sienta sola. Pues a decir de la prota, los fantasmas no existen, y por lo que ha podido evaluar el comportamiento de Ailey, ella está segura que Ailey no es ninguna bruja, pues según la prota, la minita es muy sentimental, buena persona, y ha desarrollado sentimientos fuertes hacia los demás, poniendo como ejemplo al pájaro, al cual la prota pudo ver que Ailey quiere mucho. Pero a ver, con relación a esto último la prota estaba muy pero muy equivocada, porque en un cambio de escena nos vamos a enterar que la prota no dudó ni un segundo en sacrificar al pájaro. De hecho en esa escena se puede apreciar que Ailey ofreció el canario en sacrificio a los cuervos, siendo que dichos cuervos le dieron las gracias a Ailey por haberle llevado comida, pero ahí además, las aves de carroña le preguntaron a la niña si acaso su hermano no la regañará cuando se entere que el canario ya no está. Pero no, la minita dijo que por eso no hay problema, ya que su hermano le dijo que si ese pájaro se le llegaba a perder, él le compraría otro. Y bueno, ya con esto podemos ver que Ailey no es una niña tan normal como la prota piensa. De todos modos, ni crean que Ailey piensa ir a contarle al resto que le dio el canario de sacrificio a los cuervos, ella por el contrario piensa seguir comportándose como la niña introvertida que aparenta ser. Por eso al rato la vemos en medio del bosque rebotando una pelota, siendo que en eso la prota se acercó para ver qué tal le ha ido a Ailey en su paseo por el bosque, recordándole que no se debe atrasar en su hora de regreso a la mansión, ya que en cuyo caso la deberán castigar reimponiéndole la prohibición de salir al bosque. Eso sí, en medio del sermón hubo algo que a la prota no le cuadró mucho, y fue el hecho de que la jaula donde estaba el pájaro canario ahora estaba vacía. Ante esto Ailey le dijo a la prota la gran mentira de que sin querer abrió la jaula y el pájaro se fue volando, cuando todos sabemos que la condenada Fara le dio de comer el canario a los cuervos, pero bueno, de todos modos la prota no tiene más opción que creerle a la minita, por eso expresó su pesar frente a la pérdida del canario, ya que la prota tenía entendido que ella lo quería. Sin embargo, a la prota no le hace mucho sentido que a pesar de que la niña le haya querido dar a entender que quería mucho el pájaro, hay varias inconsistencias en su discurso, una de ellas es que su rostro no luzca triste o preocupado. Y la otra inconsistencia radica en el hecho de que a pesar de que el pájaro era supuestamente cercano a ella no le había puesto un nombre, simplemente le llamaba pájaro o canario, lo cual denota un claro desapego de la niña hacia su mascota. Ya con esto la prota se está haciendo una idea de que la niña es más misteriosa de lo que aparenta, no obstante, la prota todavía no tiene pruebas suficientes como para acusarla de algo, por eso en lugar de continuar interrogándola sobre la desaparición del pájaro, ella más bien le sugirió a la niña que jueguen con la pelota. Sin embargo, cuando la prota le tiró la pelota a la niña, esta no la devolvió de regreso,
por eso la prota se acercó a ella preguntándole si es que acaso no quiere jugar, y bueno, ante esto la niña expresó que sí le gustaría, pero que tiene un pequeño trauma con relación a ello. Pues anteriormente ella solía jugar a la pelota con su madre, solo que luego de su muerte, su hermano le dijo que no jugara más con la pelota, por eso, de acuerdo a la niña mentirosa a quien no le creo ni madres, es que no se mostró con ánimo de patear el balón. En cualquier caso, la prota se acercó al oído de Ailé, para contarle que con ella sí puede jugar a la pelota, y que para que su hermano no se moleste, lo mejor es que mantengan sus juegos en secreto. Que siendo ese el caso, Ailé decidió animarse a jugar con la prota, ya que en el peor de los desenlaces, la regañada terminaría siendo la prota y no ella. Así es como habiendo iniciado el juego, la prota felicitó a Ailé con base en que tiene una gran destreza con el balón, que para mí son mamadas, o sea la waifu simplemente tiró la pelota, eso no demuestra ninguna habilidad, pero bueno, entiendo que la prota dice esto para subirle la autoestima a la niña. Cuestión que tiempo después, la prota regresó a la mansión, donde vio a algunos trabajadores de la misma congregados y conversando en un tono de preocupación. Ante esto la prota se acercó para averiguar qué es lo que pasa, siendo que en eso uno de los mayordomos le informó a la prota que han tenido que llamar a un médico, ya que luego de cenar Ailé comenzó a sentirse mal. Y claro, al enterarse de esto la prota se sorprendió mucho, ya que apenas hace rato ambas estaban jugando juntas, como para que ahora esté tan grave al punto en que hayan tenido que llamar a un médico. Pero bueno, no es ninguna exageración, ahí podemos ver que la niña en efecto está zumbada sobre la cama como si se fuera a morir, al mismo tiempo en que el médico que le está tomando el pulso a los latidos de su corazón. Que en esa misma escena también podemos ver que la mina está bastante herida en ambos brazos y cuello, la verdad desconozco en qué momento Ailé se hizo todas esas marcas, pero el caso es que el médico expresó que su estado de salud es delicado, y que por el momento hay que esperar que las pastillas hagan su efecto, por eso mientras dichas pastillas cumplen su trabajo, el médico dijo que se irá. Obviamente a la prota no le pareció correcto que el médico abandone a un paciente en ese estado, pero bueno, el médico le dijo a la prota que quien estudió medicina fue él, y si él considera que no es necesario permanecer con el paciente pues eso hará, ello en vista de que además los niños se enferman muy seguido, por eso es que no hay de qué preocuparse. Ahora a quien le tocó el trabajo de atender al paciente fue a la criada Vejestorio, a quien vemos poniendo el respectivo pañuelo con agua tibia sobre la frente de la niña, con el objetivo de irle bajando la fiebre. Sin embargo, la criada Vejestorio le avisó a la prota que tiene que ausentarse por un pequeño momento, dado que como es de noche y en esa mansión no hay luz, ella deberá acompañar al doctor a la salida, ya que en caso contrario el pingüino podría llegarse a perder intentando encontrar la salida. Por eso ahora dejaron a la prota en la habitación con Ailé, y aunque ella no estaba muy de acuerdo en quedarse a solas allí, la criada Vejestorio de todas formas se fue dejándola a cargo. O sea, la criada Vejestorio está cada vez más basada, sin embargo, ya ustedes saben que contra los basados no hay nada que se pueda hacer, por eso la prota no tuvo más opción que sentarse al lado de Ailé para cuidarla. Que en medio de eso la prota se quedó mirando las heridas que tiene la niña, identificándolas como una reacción alérgica a la cena, sin embargo, hubo de las manchas que llamó poderosamente la atención de la prota, y era la mancha que tenía Ailé cerca del cuello, porque es que más que una reacción alérgica, esa herida tenía la pinta de ser una cicatriz más profunda. Y es que sí, cuando la prota fue explorando un poco más allá la zona cubierta con ropa, pudo darse cuenta que en efecto esa cicatriz se corresponde con una herida más fuerte, la cual parece haber sido infligida por un tercero. Sin lugar a dudas esa cicatriz no tiene que ver con ninguna alergia, sino más bien con un ataque hacia Ailé. Que al revisar la espalda de la niña, la prota pudo ver marcas de látigos, lo cual la hizo concluir que a la niña la han estado torturando, y claro, al ver esto la prota comenzó a sentir mucho miedo ya que es posible que el verdugo de Ailé se encuentre en la casa. Que a la par de que la prota estaba sorprendida por lo que veía, Ailé comenzó a decir que se acerca un fantasma, en eso también dijo que se aproxima un caballo blanco, y claro, ya con esto la prota se comenzó a asustar, de hecho sobre su rostro comenzaron a presentarse gotas de sudor frío. Que si a eso le sumamos que a espaldas de la prota se asomó la criada Vejestorio con aspecto de zombie, todavía mayores son las razones para que la prota se asuste, sin embargo no sabremos en qué queda esta escalofriante escena, ya que como me está dando mucho miedo voy a dejar el resumen hasta aquí. Sin embargo, al ver que el vídeo llegue a 8000 likes y 300 comentarios me haré el valiente para continuar con la segunda parte del manga, ya saben qué hacer, Dios los bendiga, recen mucho y no se junten con la criada Vejestorio.